hermanos, de nuevo aquí, adorando al Señor en un día muy especial. Cada domingo, pero hoy es más especial. ¿Por qué? Porque tenemos 3 eventos importantes. El más importante es que se va a predicar la palabra. El segundo importante es que vamos a ordenar un hombre para el ministerio, que se ordena no porque a partir de ahora él va a hacer el ministerio, sino porque lo viene haciendo y va a ser reconocido en ese ministerio. Y al final tendremos un ágape, una fiesta, una celebración, la cena de nuestro Señor. Entonces esos 3 elementos juntos en un solo día es un gran privilegio tenerlos. Así que quiere el Señor bendecirnos en cada uno de ellos, como lo hace cada domingo y en una forma muy especial. Y ahora pedimos que Él use su palabra para que su palabra nos ministre y llene nuestros corazones con aquello que Él quiere mandar hoy a la iglesia. Vamos a orar. Bendito Señor, alabado y bendito sea tu nombre, oh Padre Celestial. Padre que nos llamó desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos salvos por tu gracia, por tu misericordia y a través de la muerte sacrificial de tu Hijo. Gracias porque nada hicimos para que esto sucediera, sino todo lo contrario. En ese sentido queremos alabarte hoy por todo lo que ha de suceder. Te pedimos que bendigas tu palabra, te pedimos que bendigas a nuestro hermano José Vázquez en su labor que ya viene haciendo ahora como oficial y reconocido por la iglesia, y que tú bendigas el tiempo de comunión, que sea un verdadero tiempo de comunión de los hermanos juntos en armonía, porque tú dices que allí tú envías bendición y vida eterna. Pero también ayúdanos a recordar nuestros pecados y la obra de Cristo, que es por lo que nosotros hoy compartimos el pan y compartimos el vino. Perdona nuestras faltas, danos tu bendición y sé con nosotros, Padre bendito, por Cristo nuestro Salvador. Amén. En realidad, normalmente cuando vamos a tener un acto como el de hoy, en que alguien se va a investir como diácono, correspondería a una prédica acerca del diaconado, pero esta iglesia ya sabe mucho sobre ese tema. Y el pastor, el Señor lo dirigió a usar un texto que yo iba a leer previamente a la imposición de las manos, o sea que ya, desde ya hemos estado escuchando acerca de algo que se va a hacer. Y él hablaba del carácter que debe tener un diácono, y él hablaba de que no es un asunto de edad ni de oficio, no, es un problema primordialmente de un carácter. Por otro lado, tenemos la cena del Señor. Y el apóstol Pablo dice que si nos examinamos nosotros mismos, no seríamos condenados. Y por lo tanto es también un buen tiempo para hacer un autoexamen y ver cómo nosotros andamos delante de Dios. Y ese autoexamen tiene un doble sentido. Un examen para José Vázquez y un examen para todos nosotros. Porque ese carácter que se le exige a un diácono, se le exige a toda la iglesia, independientemente de su oficio o no. Todos nosotros debemos trabajar con nuestro carácter de manera tal que cada día nos parezcamos más a Cristo. La semana pasada hablamos de las características que debe tener alguien que pertenece al reino de Dios en una forma general y de por qué nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Pues esta noche o esta mañana vamos a hacer una combinación de esas personas que son del reino de Dios, cómo deben vivir, y vamos a través de la palabra en el Salmo 15 a hacernos un autoexamen e ir revisando a través de lo que el salmista preguntó y les fue contestado,
Y es una pregunta que debemos nosotros hacernos hoy. No solamente por el hecho de que vamos a tomar la cena del Señor, sino porque es algo que debemos hacer cada día de nuestras vidas. Señor, ¿cómo estoy andando delante de ti? Para contigo y para con los hombres. Y esto se da de una manera extraordinaria en este Salmo 15 que vamos a leer en unos minutos. El Salmo 15 comienza con una pregunta que está en el versículo número 1, donde el salmista trata de preguntarle a Dios cuáles son las características que debe tener aquel que habita en el Monte Santo, cómo es ese hombre. Él tenía una preocupación por saber si él estaba llenando ese carácter que era necesario y esa conducta que era primordial en todo hijo de Dios. Y en ese salmo David dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo, en tu santo monte? Es una pregunta importante que todos debemos hacernos. ¿Estoy yo capacitado y comprometido como aquel que puede habitar y vivir o visitar ese monte santo, que puede habitar en ese lugar? Eso lo vamos a ver con lo que le contesta, se le contesta al salmista, el Señor le contesta a él mismo en su corazón y dice así en el versículo 2, ¿quién es que va a habitar ahí? Muy sencillo, muy fácil. El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su enemigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés o usura, ni acepta sobornos contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Cuando yo leo este texto y comienzo a verme delante de mí, dentro de mí y de cómo nos ven los demás, yo digo, y yo podré cumplir con esos requisitos que están ahí en todo el sentido de la palabra. Ustedes quieren que les diga la verdad, la meta es muy alta, ciertamente. Fue una respuesta que tiene una meta altísima, que te hace sentir frustrado pensando que probablemente tú no puedes cumplir del todo, de una manera perfecta, esa meta. Sin embargo, es la meta que se le pone al salmista. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hace posible que nosotros podamos llevar una vida de esa manera? La respuesta también es simple. Así como de complicada es la respuesta, la otra es simple. Que nosotros no podemos hacer eso en nuestras fuerzas, sino en la ayuda del Espíritu Santo y en la obra de Cristo en nosotros todos los días de nuestras vidas. Por eso dice la palabra, apartados de mí, nada podéis hacer. En definitiva, nosotros en nuestras fuerzas no podemos lograr este objetivo. Pero Cristo, que nos santifica y nos hace crecer de gloria en gloria, nos va haciendo ir logrando cada vez más acercarnos a esa perfección a la cual nunca llegaremos hasta no llegar al cielo. Pero mientras estamos aquí, estamos tratando de vivir de esa manera. Ahora, hay otro favor de parte de Dios para con nosotros. Y es que cuando Cristo nos ve, cuando Dios nos ve, ¿a quién está mirando en nosotros? A su Hijo, porque Él nos ha cubierto. Y ya no son mis obras, ya no es mi conducta la importante.
Lo importante es que ya Cristo haya hecho la obra, me haya sustituido para que el Padre, en ese abogado que tenemos, diga, ven, buen siervo y fiel. Yo sé que tú no has podido cumplir a la perfección con todo eso, pero mi hijo ya lo hizo por ti. Por eso es que aquí hay dos tipos de personas. Unas que ya pueden lograr esto a través de la justicia de Cristo y otras que nunca lo van a lograr por sus obras si no han depositado su corazón en el Señor. Porque esto que dice aquí para entrar al Monte Santo, ningún hombre sin la ayuda del Espíritu Santo y la obra de Cristo en su corazón le es posible. Para el hombre, imposible. Para el Señor, muy fácil. Tan fácil que es solamente pedirle al Señor perdón y suplicar que venga a nuestros corazones y vivir a la manera en que Él quiere que nosotros vivamos, imitándole a Él como ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. Volviendo al Salmo, este Salmo, que es muy especial, que es una especie de poema y de examen, es uno de los primeros que se conocen con salmos litúrgicos. ¿Qué significan salmos litúrgicos? Eran aquellos salmos que estaban relacionados con el culto público. Podríamos decir que es una especie de reflexión hecha antes de presentarse en el templo o ante su presencia, y es una forma de constatar la evidencia que muestran que en nosotros hay una verdadera fe. Yo te hago una pregunta y me hago una pregunta. Cuando yo me preparo para ir a la iglesia el domingo o para estar en la iglesia, porque la iglesia no es este lugar, la iglesia somos nosotros que estamos aquí. Yo examino mi corazón previamente. Yo me preparo. O yo vengo a la iglesia como el que va a un lugar a ver algo o a escuchar algo. No, porque dice que es una reflexión que se hace antes de ir a esa ceremonia, ese culto público, ese lugar donde se iba a adorar al Señor. Y esto debe hacer un llamado a nosotros para examinar nuestros corazones. Porque también hoy vamos a participar de la cena. Y es importante que antes de participar de la cena, no es que no lo hagamos, no, Pablo insta a participar. Ahora, dice Pablo, examínese cada uno para que no seamos juzgados. Yo no puedo tomar la cena del Señor con ligereza porque juicio bebo para sí o para mí. Por lo tanto, ese autoexamen es algo que debe estar en nuestros corazones cuando vamos a compartir los elementos y pedir perdón, porque lo grande de todo esto es que no importa la magnitud de tu pecado, si has aceptado a Cristo, Él te perdona. Si de corazón tú vienes a Él. En el Salmo 24, capítulo 3 al 6, se repite la misma pregunta y se da la misma respuesta. En ambos salmos el salmista inquiere sobre los principios morales, los valores éticos, las conductas adecuadas y las actitudes, porque no es solamente lo que se ve de mi conducta, no es con la actitud del corazón con que yo la hago. En estos días hablaba con un hermano sobre el tema de las actitudes y de cómo uno, hasta de ser humilde, puede pecar de falta de humildad. Miren qué cosa tan extraña. Uno puede ser humilde pecando de humildad. ¿Por qué? Porque uno se jacta de que es humilde, ya pecaste de la humildad que no tienes. Y así se jacta uno de muchísimas cosas, inclusive predicando la palabra podemos faltarle al Señor, porque lo que está en nuestro corazón a lo mejor es llamar la atención y que digan qué buena prédica se dio hoy, cuando la intención del corazón es luchar con eso, que es lo que le sale al hombre, para buscar no una buena prédica, sino algo que con el poder del Espíritu Santo llegue al corazón de los que van a escuchar. A veces damos y decimos, yo soy buena gente, yo no tengo problema en dar.
Y no se lo dice a nadie, pero en tu corazón tú estás satisfecho. Completamente lleno de que tú eres un hombre bondadoso. Y tú dices, Señor, mírame cómo yo soy. Y con los hermanos tú dices, no te preocupes, yo no he hecho nada. No te mortifiques. Pero el corazón está lleno de orgullo. Por eso es que aquí habla del corazón y de una actitud interna, porque externamente podemos hacer lo que sea. Hay gente que parecen santos y no vayas a entrar adentro lo que tienen en su corazón para que vean. Es más, yo no digo una gente, digo nosotros mismos. Cuando yo me pongo a pensar en el Michelén y las cosas que le vienen a la cabeza, digo, ay, mi madre, suerte que Cristo me llamó a salvación y Él me guarda. ¿No les pasa eso a ustedes? ¿O ustedes son más santos? Yo creo que no. Mientras estemos en esta tierra vamos a estar luchando todos los días, pero qué bueno es que en Cristo hay perdón para que sea reverenciado. Y eso da quietud a nuestra alma. Entonces, de acuerdo con la Reina Valera, esa pregunta fundamental, ¿quién habitará o morará en el tabernáculo divino o en su monte santo? El Salmo lo relaciona con tres cosas. Una, con la conducta que debemos tener en la adoración como un estilo de vida y el lugar santo donde tenemos que morar nosotros, aquellos que queremos estar delante de Dios. Y este es un tema que se trata por los profetas en Isaías 1, 12, 17, en Amós 15, 21, 24, en Jeremías 7, 1 al 15, en Miqueas 6, 6 al 8, y en muchos pasajes de la Escritura se dan este tipo de preguntas y este tipo de respuestas, o sobre todo la respuesta. Entonces, este salmo lo vamos a dividir en tres secciones importantes. Primero, la pregunta, ¿quién está capacitado para entrar en el templo? La segunda, o el segundo punto, las calificaciones éticas y morales que debe tener el adorador. Y tercero, el resultado de ser una persona íntegra delante de Dios. ¿Qué es lo primero? La pregunta, ¿quién habitará? Esa palabra habitar, que está en el versículo número 1, es un término que sugiere una cierta permanencia. No es alguien que está pasando por un lugar, sino es alguien que está habitando todo el tiempo. Hace referencia al sentido de hogar, hace referencia al sentido de pertenencia. Yo no habito en el Monte Santo solamente los domingos. Yo habito en el Monte Santo y quiero estar delante de Dios todos los días de mi vida. Pero yo quiero habitar, yo quiero estar todo el tiempo en ese lugar. Y nosotros inferimos que el salmista, al ver su propia vida, porque fue un hombre que tuvo grandes pecados y tuvo grandes luchas y tuvo grandes victorias. Y suponemos que él, pensando en su propia vida, él diría, ¿y quién puede entrar a ese monte santo? A lo mejor yo no puedo entrar. Déjame preguntar, porque yo cuando me veo a mí mismo con tanto pecado, me parece que yo no puedo entrar a ese monte santo. Porque era muy claro para él que los sacrificios y los rituales de purificación que conocía muy bien no eran suficientes para presentarse delante de Dios. Hacía falta algo más. Porque él hubiera dicho ahí, Señor, cuando hago los sacrificios me puedo presentar en tu monte santo y se acabó el problema. No, pero él sabía que no era un tema de sacrificio. Él sabía un tema que no era de ritual, que no era una forma legalista de vivir por medio de reglas lo que me acercaba a Dios, sino un corazón transformado. Era algo del interior, no de lo que se veía. Yo conozco personas que no son creyentes, que tienen una conducta intachable. Pero dice la Escritura que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino por la obra de Cristo. Porque aún una persona con una conducta intachable tampoco es capaz de poder cumplir con todo lo que Dios demanda, porque eso es imposible. Por eso, hermanos
y amigos que están aquí, es que el Señor ha llamado debe dar gracia todos los días. Y aquel a que el Señor no ha llamado todavía y está sentado aquí, debe examinar su corazón. Óyeme bien, porque tú no vas a entrar a ese monte santo por mejor que te comportes. Tú vas a entrar a ese monte santo si tú crees en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque el precio que hay que pagar para estar en ese monte, tú no lo puedes pagar. No hay nada que pueda comprar el cielo para nadie. Es tan sencillo como creer, porque la magnitud del que pagó es tan grande que nos cubre a todos los que fuimos llamados para salvación por su gracia y su misericordia, pero es necesario ese arrepentimiento. O sea que si te comportas muy bien, síguelo haciendo, que para ser un buen ciudadano está buenísimo. Ahora, para entrar al cielo, no. Lo que hace falta para entrar al cielo, ninguno lo podemos tener. Ninguno lo podemos comprar, ninguno lo podemos adquirir. Ya Cristo pagó por nosotros. ¿Y qué debe hacer eso con nosotros? Llenarnos de esperanza y de gratitud. Y usted sabe la paz que tiene un preso que le echan cadena perpetua y le dicen que hubo otro que vino a tomar su lugar, que salga a la calle. Eso fue lo que pasó con nosotros, pero no cadena perpetua, ¿no? Cadena por la eternidad. En estos días me llamó hace un tiempo un nieto mío a preguntarme que qué era la eternidad. Y me la puso difícil. Miren, hermanos, la eternidad es la eternidad. Y la vamos a pasar en dos lugares. Estamos a tiempo todavía de decidir en cuál de los dos. Porque dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno me toca o me abre, yo entro y ceno con él y él conmigo. Es un misterio, pero es así. Entonces, para poder vivir, habitar, estar todo el tiempo en ese monte santo, es necesario la obra de Cristo. Y dice Santiago en el capítulo 2, versículo 14, 19, una fe que no se muestra por su obrar es una fe muerta. O sea, que no crean ahora que yo obro como quiera y como quiera si el Señor me salvó. No, es que tu fe se va a mostrar por tus obras. Y dice el Señor, por los frutos se conoce el árbol bueno o malo. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Óiganme bien, hay mucha gente que sacan demonios y hace muchísimas cosas. Eso no los califica para entrar al cielo. Lo que los califica para entrar al cielo es hacer la voluntad de Dios. Entonces el que hace la voluntad de Dios se comporta, como dice el salmista, de alguna manera y en alguna cantidad, porque no todos somos perfectos. Es como dice el mismo David en el Salmo 27, 4. Una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David lo demandó de Jehová. Demandamos nosotros eso de Dios en oración cuando estamos suplicando en nuestro tiempo devocional o cuando nos levantamos. Señor, yo te demando, yo te pido, yo te suplico que me permitas estar en tu casa todos los días de mi vida, lo que significa que si es todos los días, como usted no está en la iglesia todos los días, ese lugar es su casa, su trabajo es todo lugar. Esa es la casa de Jehová, estar en su presencia. David no se conformaba con tener pequeños momentos en su presencia. Él va más allá, porque estar en la presencia de Dios, como decíamos la semana pasada, era su prioridad. Él le demandaba al Señor que él quería estar en su presencia todos los días. ¿Anhelas tú, anhelo yo, estar en la presencia del Señor? ¿O te pasa por la mente lo que muchas veces nos pasa a algunos, y el diablo lo martilla todavía más? Ay, si yo no me hubiera convertido, no tuviera como tanta tensión. ¿No le pasa por la cabeza a veces eso? Mire, cuando eso le pasa por ahí, dile, aléjase Satanás de mí. Porque
porque ojalá hubiera sido antes. No hubiéramos perdido tiempo, sobre todo los más jóvenes que creen que la vida la tienen por delante. Óiganme bien lo que les voy a decir. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Nosotros hemos visto jovencitos partir y mayores partir, porque el día y la hora nadie lo sabe. No te quedes durmiendo pensando que tú quieres gozar. Óigame bien, el único gozo que podemos tener lo tenemos en Cristo. Eso de ahí afuera no es más que un engaño. Eso no es más que algo temporal. Eso va a destruir tu vida, pero tú no lo sabes. ¿Tú sabes por qué no lo sabes? Porque no le has hecho caso a las promesas y a la palabra del Señor. No te dejes engañar. Porque no hay lugar de mayor gozo y de bendición que cuando habitamos en el monte santo de Dios y cuando Él nos aparta de una vida de pecado. Sobre todo en una época como esta, que estamos volviendo a la época de la barbarie. Antes decían los bárbaros, esos que mataban a los niños, esos que hacían pecados terribles. Y era como dice Isaías, esos que publicaban su pecado y su vergüenza. En ese estado estamos ahora, donde se publica el pecado y la vergüenza ya no se tapa. Antes la gente pecaba y tenía cuidado que nadie supiera que yo esto, que yo hice aquello. No, ahora lo publican. Y volvemos otra vez con el tema del aborto, a hacer lo mismo que hacían los espartanos. No los tiran por el derricadero, los es peor, los matan en el vientre de sus madres. Estamos en una época de locura espiritual. Entonces es doble para nosotros dar gracias cuando estamos sentados aquí alabando y adorando al Señor y cuando Él nos ha llamado a salvación. Por lo tanto, en el versículo 2 comienza a describir: el ciudadano de Sión es alguien que anda en integridad, obra justicia y habla verdad en su corazón. ¿Qué es andar en integridad? El término andar describe un curso habitual de alguien que está todo el tiempo caminando, que anda en integridad todo el tiempo. Es la misma expresión que se usa en Génesis capítulo 17:1 para hablar con Abraham, cuando Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Eso nos dice el Señor a nosotros: anda delante de mí y ser perfecto, con una diferencia, que ahora el que es perfecto es Cristo, que ha tomado el lugar mío, y por eso soy perfecto, porque Cristo que habita en mí es perfecto, porque yo no soy perfecto, ni nadie puede ser perfecto, pero dice el Señor: anda delante de mí y sé perfecto. Por otro lado está la palabra tamín, integridad, que significa completo, sin mancha, ni defecto. Es alguien que su camino es recto para con Dios y para con los hombres. No importa si lo están mirando o no. Hay gente, hay cristianos que son rectos cuando los están mirando. Se comportan que parecen unos ángeles desencarnados. Ahora ve a su casa, a ver cómo trata a su esposa, a sus hijos, ve a su negocio, a ver cómo lo maneja. Ahí es que se demuestra que anda en integridad. Porque la integridad del creyente es y no es, porque es solamente delante de Dios en cualquier lugar que se encuentre. No importa que nadie nos vea. Porque también no es sabio. Porque dice el Señor: ¿a dónde huiré de tu espíritu si tú siempre me vas a ver? Entonces, si yo estoy delante de Dios, ¿para qué tengo yo que estar pensando que porque no me vio alguien, ese alguien no me va a condenar? Va a pensar mal de mí. Yo debo tener cuidado con que Dios me vea, porque si me condena. Por lo tanto, mi conducta y mi integridad es para delante de Dios. Y esa conducta e integridad es delante de Dios, aunque estemos trancados en una caja fuerte de un banco. Porque ahí ve Dios lo que estás haciendo. Peor todavía, que eso me asusta más, es que Él ve tu corazón y el mío. Ay, Dios. Cuando Dios ve mi corazón, yo digo: Dios mío, ten misericordia. Porque cuántos pensamientos, cuántas cosas pasan por tu mente, cuántas preguntas que no son correctas. Pero yo puedo andar en integridad porque Cristo es íntegro y Él vive en mí. Y este andar en integridad es solamente de esa manera cuando el Señor toma nuestro lugar. Por tanto, ser vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nosotros no podemos
ni tenemos la forma de hacerlo, sino que Él lo hace por nosotros. Entonces nuestra integridad está completamente ligada a nuestro andar con Cristo. Apartados de mí, nada podéis hacer. Para ser íntegro, pegado de la vid todo el tiempo. No te separes de ahí. No te separes de ahí, que tan pronto te separes te alejas. Esto es como una ola. Uno va a la playa y comienza a alejarse un poquito y otro poquito, y cuando viene a ver no encuentra el fondo y ahí se pone difícil la cosa y tiene que venir alguien a sacarte. ¿Usted sabe quién nos rescata constantemente? El Señor. Pero no te vayas a lo hondo, mi hermano. Trata de estar en la orilla para que no te ahogues. Hay gente que vive en el límite. ¿Dónde que está el pecado? Ahí. Pues yo camino aquí. Ahí. No. Con el pecado hay que caminar aquí. Lejos. Porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. No te expongas innecesariamente para poder andar en integridad. Sobre todo si tú conoces la maldad de tu corazón en el área que la conoces. Algunos luchan con las cosas que tienen que ver, otros con la forma de negociar, otros con la forma de hablar, pero aléjate. Es más, pon guarda. Hay veces que tú tienes que decirle a tu esposa, cuando tú me veas que se me está subiendo la voz, a una ceñita. Cuando tú veas que estoy sentado viendo algo y parece que va a cambiar a otra cosa, quítalo. Ayúdame a andar en integridad. Porque no es un problema con los hombres, es un problema de Dios, con Dios. Y Dios está en todas partes mirando todo lo que hacemos. Había un corito que dice, Él oye o Él ve todo lo que hago, Él oye todo lo que digo. Mi Dios escribe cada vez más. No es un corito muy teológicamente correcto en algunos aspectos, pero la verdad es que Dios oye todo. Bien, mis hermanos, por otro lado, anda en integridad, pero hace justicia. Alude a que la conducta exterior debe ser recta, justa, significa derecho, que anda según las reglas. ¿Y cuál es la regla? La palabra de Dios. Es alguien que demuestra en su andar que él conoce muy claro lo que Dios quiere de él, pero para conocer eso que es muy claro que Dios quiere de él, ¿usted sabe dónde tiene que ir todo el tiempo? A la palabra. Hay personas que le encanta preguntar, ¿tú crees que está bien hacer tal cosa? Locos porque alguien le diga, pero no te preocupes. Entonces, si le dice no te preocupes, tú dices, pero la mayoría lo hace. Si yo hago, no importa. Mire, mi hermano, tu medida no es el otro, tu medida es el Señor. Y por lo tanto, preocúpate con lo que dice la palabra de Dios, no con lo que pide tu hermano. Es más, le voy a dar un consejo que muchas veces hacemos. Buscar a la persona que tú sabes que te va a decir lo contrario de lo que tú quieres oír. Búscate un hermano fiel que no te va a apoyar. No te busques aquel que está cayendo. No, búscate uno que no está cayendo para que te diga, no, pues, alto ahí. Alto ahí. Eso es obrar con justicia. Es alguien que da a cada cual lo que corresponde y que anda de una manera derecha. Ahora, este tercer requisito, ese sí es duro el que viene ahora. El que habla verdad en su corazón. Significa tener una sinceridad absoluta. Ama la verdad en lo íntimo, como dice el Salmo. Es decir, de la abundancia del corazón habla la boca y del corazón sale todo lo bueno y todo lo malo. Es que debemos cumplir lo que nos enseña Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón refleja lo que somos. ¿Usted sabe lo que es hablar verdad en el corazón? Yo le voy a poner un ejemplo sencillo que nos pasa a todos. Hermana o hermano, usted sí se ve bien. Y por dentro tú dices, y mal que se ve. ¿Usted sabe qué fue lo que el Señor escuchó, lo que usted pensó? Mi hermana te amo, mi hermano te amo. Y por dentro tú dices, yo no lo quiero tener cerca por mucho tiempo. Entonces no se lo diga. Una cosa que a nosotros nos pasa a todos todo el tiempo. ¿Y por qué no viniste a visitarme? Yo no tuve tiempo. No, yo no tuve tiempo es una palabra que hay que tener cuidado.
Piensa si no tuviste tiempo o no sacaste el tiempo, que son dos cosas muy diferentes. Porque el tiempo todo lo tenemos para hacer lo que queremos hacer en el momento que queremos. Eso es importante. Eso es hablar verdad en tu corazón. Hermano, ¿por qué no viniste a visitarme? Entonces usted compone la palabra bastante bonita para no ofenderlo. La verdad es que tuve otras cosas que hacer, que eran primarias, porque hay que ser cuidadoso también. Pero nosotros todo el tiempo sin querer decimos cosas como esas y no nos damos cuenta que no estamos hablando verdad en nuestro corazón. Hablar verdad en el corazón es lo que tú estás pensando, entonces es mejor quedarte callado. Si tú ves a la hermana o el hermano y tú no te das cuenta que la camisa roja con la corbata amarilla no le queda bien, quédate callado, dale una palmadita. A mí me pasó una vez un incidente con un tío mío que dio un discurso terrible. Pero fue muy emotivo el discurso, porque de lo que habló fue de la familia. Y cuando ese hombre enfila para donde mí y me pregunta, ¿y cómo quedé? Y dije, ay madre. Pero el Señor me ayudó y le dije muy emotivo, porque fue emotivo, era malísimo. Lo que dijo fue emotivo de la familia, y eso pasa constantemente. Entonces uno puede ser cuidadoso porque ahora yo tampoco estoy diciendo que seamos bruscos. Al contrario, busquemos algo bueno, busquemos qué contestar, pero no contestemos lo que no estamos pensando. Y eso lo estamos aplicando con cosas tenues de la vida. Hay otras cosas que son más complicadas, como el pago de los impuestos. Déjame ver cómo yo arreglo para ver. Nosotros tenemos clientes que a veces nos dicen, yo no quisiera tener que pagar tal impuesto. Nosotros no hacemos eso, nosotros somos creyentes. Y te dicen, pero yo sé una forma de hacerlo. ¿Ustedes saben cuál es mi respuesta? Yo sé más que tú cómo se hace. El problema no es que yo sé cómo se hace, es que no puedo hacerlo porque Dios me dice que no. Es tan sencillo como eso. No es que no sabemos hacerlo, yo sé hacerlo. Y sé cómo truquear la cosa también. Pero no la puedo hacer porque yo vivo delante de Dios y para hablar verdad en mi corazón tengo que hacerlo conforme a su palabra, no a lo que yo creo o lo que hace la mayoría. Porque el creyente no vive por la mayoría, el creyente vive por Cristo y por lo que Él manda. El parámetro mío no es mi hermano. Ahora, si es un buen ejemplo, tómalo como ejemplo. Tómalo como parámetro. Yo quiero ser como fulano en oración. Yo quiero ser tan piadosa como la hermana tal. Esos son buenos ejemplos porque el mismo Pablo decía que lo invitaran a él. Pero no tomes como excusa para pecar algo que el otro hace porque no es lo correcto. Entonces, pregúntate en tu corazón si eso que estás diciendo es lo correcto. Porque tú debes ser un hombre o mujer que ama la verdad en lo íntimo. Es alguien que internamente está viviendo delante de Dios. En buen dominicano, lo voy a decir ahora y no en cubano, no seas allantoso. No estés tratando de mostrar lo que tú no eres. Eso es lo que está diciendo ahí. Tú eres lo que eres y se acabó. Y en ese contexto nosotros debemos vivir conforme a lo que somos claramente como transparentes. Que no estemos mostrándole a la gente una cosa que no parece. Son aquellos que delante de los demás le dicen a la mujer, ven mi amor, y le agarran la mano, y mi cariño, ven que te voy a soltar, ten cuidado si te caes en la escalera, y llegan a la casa y dicen, mira tú. No, es ahí y allá también. Cariño, mi amor, dime lo que tú quieras. Cállate la boca que no te lo he preguntado en la casa. Aquí no, aquí es, dime mi corazón, mi querido amor. Ese marido mío es una perfección. Ese es el hombre más bueno del mundo. Y cuando llega a la casa dice, ay Señor, llévatelo por unos días. Hablar verdad en su corazón es pensar lo correcto y saber que Dios está mirando lo que tenemos. Y les pongo los ejemplos. ¿Saben por qué? Porque a veces cuando uno está predicando, oye la palabra y no lo aplica a esas cositas, no lo aplica a las cosas grandes. Pecado, adulterio. No crea que esos son los pecados. Una mentirita blanca también es un pecado. Que no hay ninguna blanca, todas son negras, pero chiquiticas. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, para poder andar en integridad, para poder saber que Dios puede mirar nuestro corazón y que estamos tratando. Eso no quiere decir que no van a pasar cosas. Claro que nos pasan pensamientos constantemente, pero tenemos que luchar contra los dardos de acechanza del maligno todos los días desde que nos levantamos. Yo no sé ustedes, pero la lucha más grande que yo tengo es con Eri Michelén.
Ese es con quien yo lucho todos los días. Dice Pablo que era como arrastrar un cuerpo de muerte. ¿Quién me librará, Señor? Lo grande es que no acabo de entender lo que es la gracia para no vivir aplastado, porque no depende de mi corazón ni de mis obras, depende de lo que ya Cristo hizo por mí. Y eso debe darle alegría y gozo de corazón a todos nosotros, para que no salgamos de aquí aplastados, sino contentos. Y el Señor nos perdonó. ¿Quién se atreve a decir como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? Pruébame y conoce mis pensamientos. Eso es duro. Ahora, ¿ustedes quieren que les diga algo? Que lo digamos o no, es así que pasa. Lo digamos o no, es así que pasa. El Señor nos prueba y conoce nuestros pensamientos. Dice Zacarías capítulo 10, versículos 16 al 17. Estas son las cosas que debéis hacer. Decid la verdad unos a otros. Juzgad con verdad y con juicio en paz en vuestras puertas. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otros, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas, y oigan la palabra que viene ahora, son las que odio. Óigame bien. Son las que odio. Entonces hemos visto hasta ahora andar en integridad, andar en justicia y andar con un corazón transparente y claro que dice verdad dentro de él. Ahora, a partir del verso 3, comienzan a hablar de unos aspectos que son contrarios o negativos para una vida de santidad. Y en el versículo 3 dice: el que no calumnia con su lengua. Literalmente, aquel que no dice cosas malas de otros sin ser verdad. Y usted puede decir: yo no hago eso. Piénselo bien si usted no lo hace. Piénselo bien. Cuando usted transmite algo que alguien le dijo y que usted no comprobó, ya usted está faltando a eso. Porque usted está diciendo algo que usted no sabe. Y ustedes saben cuándo pasa eso mucho ahora. Todo el tiempo casi. Con el tema de los WhatsApp y con el tema de la información que nos llega. Tú no sabes lo que acaba de salir. Dijeron que ahora todo el que tal cosa no se vacuna o se vacuna, porque ahora están divididos en lo que se vacunan y lo que no se vacunan. Tal cosa. No diga eso hasta que tú no averigues quién lo dijo. Mira, no es seguro, no está claro, pero mira, a mí me dijeron que el hermano fulano tiene problemas con su esposo, aunque tú lo veas tranquilito ahí. No calumnia, averigua primero. Y en vez de estar con tanto, ponte a orar por ese hermano. Porque a veces nosotros sin querer, aún piadosamente en oración, comunicamos lo que no debemos comunicar. Aquí entre tú y yo, para que oremos por el hermano fulano, que están tan mal las cosas con ellos. Mire, hermano, pregunte si usted lo está haciendo de corazón bueno. Si es de corazón bueno, ahora, las cosas se le dicen a la gente que tiene que decírselo. No en otro lugar. Eso es no calumniar, no hablar cosas que no son verdad. Usted tiene que asegurarse que una cosa es verdad para no calumniar. No hace mal a su prójimo. El término hebreo usado allí es una palabra genérica que incluye todo tipo de mal o pecado. Es tan amplio como actuar carente de bondad, de moral o ética para con los demás. Implica también el no hacer nada a favor de otros teniendo la oportunidad de hacerlo. Quien bien hace recibe la aprobación de Dios, ya que está poniendo en práctica el segundo mandamiento. ¿Qué significa eso? No hace mal a su prójimo. Hay dos tipos de formas de hacer mal. Una es cometer un mal contra alguien y otra es no evitar un mal que tú sabes que puedes evitar. ¿Qué significa eso? Yo veo un hermano que está alejándose, va a pecar, y yo digo, bueno, como Caín, yo no soy guarda. Si él se cae, ese es su problema.
Mire, eso es hacer mal a su prójimo. Porque el amor no se goza en justicia, sino en la verdad. Lo que usted tiene que hacer es con amor llamar a ese hermano y decirle lo que dice Romanos, amonestados los unos a los otros con amor. Hermano, mira, ven, te noto así o asado. Si tú lo dejas así, esa es otra forma de hacer mal. Porque mal no solamente hacemos cuando cometemos algo con alguien, es cuando lo dejamos que le pase algo que pudimos haber evitado. O alguien se está metiendo en un negocio incorrecto. Hermanos, tú me permites darte un consejo. Que eso que tú estás haciendo, mira, yo conozco de eso. O de salud. Hermano, te noto comiendo cosas que le hacen daño a tu salud, ten cuidado. Si no te hace caso, un problema de él. Pero nosotros tenemos que evitar de hacer el mal y de evitar que el mal suceda si nosotros podemos evitarlo en la vida de otros. Eso pasa con nuestros hijos, pasa con nuestras esposas, pasa en la iglesia y pasa a nuestro alrededor. Óigame bien, padre. Óigame bien, padre, se lo voy a decir. El padre que por no tener una atención con su hijo o hija, no lo estorba, le está haciendo mal. Para que estemos claros en eso. No, porque yo no quiero que mi hijo se sienta. Mire, que se sienta como se sienta, pero pertúrbele para que no haga el mal. Porque si no, usted le está provocando un mal. Porque el mal no es solamente de comisión, es de omisión. Yo no voy a mirar para allá. No voy a mirar para allá porque yo no quiero ni verlo. No, mira para que puedas ponerle ojo a tu asunto. Ten cuidado. Ten cuidado porque tú no haces mal a tu prójimo. Tú eres un hombre que trata de que al otro le vaya bien. De todas las maneras que significa hacerle bien. Te noto que no estás haciendo el devocional. Noto que no estás orando. Déjame decírtelo, mi hermano, para ayudarte. ¿Tú quieres que te llame todos los días y te pregunte si lo has hecho? Eso es hacer bien a su prójimo. Y mucho menos hacer una maldad planificada. Y eso ya entra en otra categoría, que yo no la voy ni a mencionar, porque supongo que aquí nadie le pone a nadie un asunto ahí para que se tropiece. Al contrario, yo sé que mi hermano va a pasar por ahí, yo le limpio el agua para que no resbale. Hay otros que dicen, bueno, si se resbala, yo no me voy a alegrar, pero lo merecía. Déjale a Dios eso, de que lo merecía. No tome la justicia en tus manos. No admite reproche contra su vecino. Eso es lo mismo que la calumnia. No admitas reproches sin saber si es así y no escuches todo lo que te digan. Ten cuidado. Porque puedes agregar sufrimiento infortunado. Es cuando atacamos la reputación de otros. Y todo eso comienza con un ¿sabes de qué me he enterado? Ahí comienza. Es más, no te voy a decir, pero ya aprendiste la curiosidad. Y comienza y dice, pero dime. Ay, no, me da una pena. Pero al final es como que se le pone un limón aquí en la garganta y tiene que decirlo porque no puede decir, no voy a hablar. Entonces no provoques. Y miren, hermano, ustedes saben por qué algunos se están riendo. Porque ustedes saben que a todos nos pasa, incluyendo al predicador. Dios nos guarde, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. En ese mismo contexto, es aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, no pasa por alto el pecado. Despreciable a sus ojos es el réprobo. El ciudadano de Sión no se complace con el registro de la iniquidad, ni pasa por alto el pecado, no se goza la injusticia, no se confabula o participa de la iniquidad de los impíos. ¿A dónde se ve eso? Cuando nos ponemos a ver cosas que no debemos estar mirando. ¿A dónde se ve eso? Cuando nos hacen un chiste no muy decente y por no hacer quedar mal al que lo hizo, nos reímos. Ese se complace con el vil. ¿Tú sabes lo que hay que hacer cuando te hacen un chiste de eso? Quédate así como una momia. ¿Y qué te pasó? ¿No lo entendiste? No, yo lo entendí, que ese chiste yo no lo escucho. Tan sencillo como eso. Delante de mí, guárdatelo, por favor. Es más, hay veces que nos ha tocado estar en un lugar por una situación específica de trabajo
o una boda, o no sé cuántas cosas que invitan a uno, que hay que decir, mira, recoge y vámonos, que esto aquí está para otro tipo de gente, no para nosotros. ¿Y por qué se van? Porque esto está muy caliente, yo soy cristiano, y a mí esto que está pasando aquí no me agrada. Ay, pero me vas a ofender. Pero ¿a quién tú quieres ofender? ¿A Dios o a los hombres? Hazlo con gracia, hazlo con cuidado, pero hazlo. Porque nosotros no pasamos por alto el pecado, ni aun el de nuestros hermanos. Cuando tu hermano tú lo ves pecar, se llama, se habla con él como dice la palabra. Ve donde tu hermano, si no te escucha, ve con otro hermano, y si no te escucha, llévalo a la iglesia. Pero hay que pasar esas etapas. Voy donde mi hermano, no me oyó, voy con otro hermano, no lo escuchó, voy al pastor y a la iglesia, que es lo que dice Mateo 18, que es la forma correcta de tratar cualquier dificultad que tengamos, porque en verdad dificultades hay. El pastor comenzó leyendo, uno creía que la iglesia de los Hechos, esa era la perfecta. Miren, estaban acabaditos de nacer de nuevo, con los apóstoles ahí, y hacía unos pocos años que el Señor se había ido, con el Espíritu Santo que había descendido, y ya estaban peleando por la comida de las viudas, murmurando, mur. Parece que las judías se sentaban a decir, tú no ves, mira ahí cómo está José Vázquez, favoreciendo a los cubanos, y los dominicanos, mira cómo estamos aquí, que no nos ponen atención. No, yo no puedo decir eso, porque aquí a los dominicanos nos ponen demasiada atención. ¿Cierto o no es cierto? Pero puede pasar, y entonces yo voy y murmuro y digo, tú no sabes, Luis, lo que está pasando, que esa gente tiene preferencia con los cubanos, nosotros aquí estamos de un lado. Eso es murmurar. Ve a donde José Vázquez, ve donde Tellito y dile, Tellito, tú me has descuidado. Tú no me has invitado a tu casa, Tellito, pero a Tellito. Eso es, hermano, lo que pasaba en ese lugar, en ese libro de los Hechos, que estaban murmurando, diciendo, pero es que a las judías le dan más que a las griegas. Entonces mandan a buscar 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que se... Y los apóstoles fueron tan sabios que no buscaron 7 judíos. Buscaron 7 de los de ellos, para que si van a acusar, que acusen a los griegos. Eso fue un acto de sabiduría de parte de Dios. No, búscate hermano. Miren los nombres de los 7 para ustedes vean que son griegos. Y ya entonces esa cuestión se aclamó. Ahora, no quiere decir que no habían otras cosas ahí que se estaban murmurando. Señores, Moisés subió al monte, acabando de recibir todas las bendiciones de Dios y habiendo el mar rojo abierto, subió al monte por unos días y ya estaban acabando abajo con Moisés, incluyendo su propio hermano. Esa es nuestra naturaleza, hermano. No digas que a ti no te pasa, porque a todos nos pasa, nos viene todo el tiempo, pero tenemos que luchar para ser gente íntegra delante de Dios y con un corazón que haga las cosas como se debe decir. Eso es lo que está hablando el Salmo. Por eso, hermanos, sigue diciendo, y esta es más dura todavía, el que aún jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. Ahora eso no tiene valor, pero en el tiempo de mis padres, normalmente la palabra de un hombre valía más que un documento. Es más, tú le dabas la mano, trato hecho, se acabó. Ahora, trato hecho, encontré otro que me convenía más y le digo, ay, mi hermano o mi amigo, dejemos ese negocio ahí, porque yo encontré ahora, no, usted ya comprometió su palabra. El que ni aún jurando en daño suyo, por eso cambia. La palabra del creyente sea sí, sí, no, no. Cuando un creyente habla, otro tiene que decir, yo lo creo porque me lo dijo fulano, que es un creyente probado. Yo hice un trato con alguien. ¿Firmaste papel? No. Debes firmarlo por si acaso. ¿Firmaste papel? No. Pero ese creyente no me va a salir con otra cosa. Aunque encuentre otra mejor en el camino, es que tú empeñaste tu palabra. Por eso es, hermano, que nosotros ni debemos salir en fiador de cualquiera, dice la Escritura, ni debemos cerrar un trato hasta no estar claro, porque una vez que te comprometiste, tienes que hacerlo.
salvo que haya fuerza mayor. Te voy a llevar a la iglesia, pero hoy amanecí con gripe, no te voy a llevar a la iglesia. Pero eso se ve más en los tratos. A veces estamos vendiendo algo y de repente ya empeñamos el precio y aparece otro que nos ofrece más. Eso se ve mucho allá en nuestro país. Ay, mi amigo, mira, yo tengo un problema ahora. Tú sabes que yo estaba pensando que era mejor no venderlo. ¿Cómo? No, porque yo hablé con mi esposa y entonces mi esposa me dijo, y usted sabe qué es lo que hay detrás de todo, él consiguió otro que le daba más. El que ni aún jurando en daño suyo, por eso cambia. Y eso se ve en muchas áreas de la vida. Lo que ofrecemos a nuestros hijos, lo que ofrecemos a nuestras esposas, lo que ofrecemos en nuestro trabajo, lo que ofrecemos en nuestro servicio al Señor aquí en la iglesia. No cambie. Si usted ofreció algo, asegúrese que tiene razones suficientes para decir que no, ya después de ofrecido. El que aún jurando en perjuicio suyo, no por eso cambia. Esta que viene ahora, no creo que se dé mucho entre nosotros. El que su dinero no da a interés, más bien a usura. Escúchenme bien para que nadie malentienda. Que usted trabaje con un banco que le cobre interés, eso no es pecado porque es algo legal. Lo que es ilegal es cuando usted ve a una persona en necesidad y le dice, te lo voy a prestar, mi hermano, para sacarte del problema, pero págame el 40%. ¿Tú crees que está bien así? Y como el pobre hermano está desesperado porque va a caer un hoyo, le pagan no el 40, no le paga el 60. Yo ya trabajo menos con eso porque la verdad es que eso me ha quitado un poco de la vida mía, con construcción. Y ahí me daba una pena, porque los maestros le prestan a los obreros, no estoy seguro ahora, pero creo que como un 20 quincenal o semanal. Y tienen que pagarlo obligado porque él es que paga. Eso es dando y quitando. Y yo le decía, pero tú no crees que eso es malo, tú prestarle a un compañero tuyo a un 20%. Y lo peor no era que era para comprar medicina, posiblemente, que cogían los cuartos adelantados. ¿Ustedes saben para qué lo cogían? Para beber el viernes porque le tocaba el pago el sábado, posiblemente muchas veces. Y yo le decía a un maestro que tenía que el Señor permitió que se convirtiera, murió convertido, gracias a Dios. Ay, no haga eso. Eso a Dios no le agrada. Tú puedes ayudarlo, tú puedes hasta pedirle un interesito pequeño, pero no, pero ellos son los que quieren. Si no lo hago yo, lo hace otro. Eso es como el que vende droga. Hoy si no la vendo yo, la vende otro y lo mismo da. Mira, cuídate tú de tú estar metido en una cosa como esa, como creyente. Porque no es solamente usura, es hacer cosas que son de daño para otros. Ese término que se usa ahí es picar como un aguijón. No piques como un aguijón. Que tú no eres un aguijón, tú eres un cordero. Y los corderos no pican, los corderos son mansos. Eso es lo que está diciendo ahí. Al contrario, tuvo un hermano y lo puedes ayudar, ayúdalo. Sobre todo con los extranjeros, que el Señor los cuida tanto. Con el huérfano, con la viuda. Tenemos que tener cuidado. Ni acepta soborno contra el inocente. Es aquel que no se deja comprar. Y hay muchas formas de aceptar soborno. Hay veces que porque alguien te regaló algo, tú te sientes comprometido a no hablar. Por eso es que el pastor, el gobernante, el juez, debe evitar recibir mucha lisonja y regalo, porque eso compromete a uno. Ay, pero yo le acabo de regalar al pastor un traje nuevecito y mira cómo está llamándome la atención. Bueno, regálaselo si tú quieres, es más, regálale 2. Pero sepa bien que eso no puede cambiar su corazón. Él va a ser justo contigo independientemente del regalo que tú le des. Por eso es que dice la Escritura en el Éxodo, no acepte soborno porque el soborno ciega la vista. Usted sabe cuál es el problema de nuestros países latinoamericanos y aquí se da también. Que ahora mismo los policías están haciendo fiesta. ¿Y cómo? En el COVID sí. Porque como hay más provisiones, hay más infracciones. Y como hay más infracciones, hay más donde ir a decirle, dame 20 y no voy a ver, no te preocupes. Y eso pasa mucho en los países de nosotros. Que te para un policía y te dice, como me dijo uno a mí, me para el policía y digo, ¿qué pasó? Saco los papeles, creo que va con Maggie, dame los papeles, ven, huye, por favor, mire, aquí está todo en regla, el seguro, Y me dice él, o yo te paré a ti para pedirte papeles.
Digo, no acepta soborno contra el inocente. Finalmente, en el verso 5 dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Haciendo estas cosas no será jamás movido. El hombre que se describe aquí será firme y digno de confianza en medio de las circunstancias y en las condiciones más cambiantes. Va a ser un hombre fiel en medio de la tempestad. ¿Usted sabe por qué? Porque está parado sobre la roca. Y el que está edificado sobre la roca no va a ser conmovido. Por lo tanto, mi amado hermano, si durante este mensaje, al igual que yo, te sentiste redarguido de cosas de esas, no te pongas a llorar, que llorar no resuelve el problema. El problema se resuelve, pide perdón y comienza a hacerlo bien. Eso es todo. Ve delante del Señor y comienza a hacerlo bien. Porque ahora comenzamos a latigarnos y yo no voy a poder con este mensaje. Yo no puedo llegar ahí. Usted puede llegar ahí a través de Cristo, porque todos somos iguales. Ahora, en Cristo hay perdón para que sea reverenciado. En Cristo está la salvación y en Cristo está el poder para poder vivir de esa manera. Y cuando faltamos, siempre nos perdona. No 70 veces 7, no, siempre nos perdona. Por lo tanto, mi hermano, en vez de salir destruido, salgamos gozosos. Examina tu corazón antes de participar de la cena. Examinemos nuestro corazón cada día. Y cuando veamos que alguna de esas cosas afloran en nuestro interior o en nuestra conducta, hagamos el propósito sincero de pedirle al Señor, Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame, porque definitivamente yo tengo una lucha muy fuerte con esto. Y si eres sincero, el Señor te ayudará. Los que son más santos no son más santos porque hacen más cosas, son más santos porque se ponen más en la mano de Dios. Porque la santidad viene de Dios y una vida en la roca viene de Cristo. Por lo tanto, amado mío, si hoy nos vemos faltos, pidamos perdón al Señor. Ahora, si tú estás aquí y tú no conoces a Cristo y no has querido entregarle tu corazón, óyeme bien, hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Dice el Señor que nadie que viene a Él lo echa afuera. Si tú le pides perdón al Señor, hoy serás perdonado. ¿Quién era más malo que el ladrón que estaba en la cruz? Tan malo que todavía lo estaba injuriando un poquito antes. Y cuando le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor no le dijo, ahora, porque tú estás ahí, ahora. No, el Señor fue bondadoso y compasivo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que esas palabras alienten nuestro corazón y toquen el corazón de aquellos que no le conocen, porque hoy tú puedes estar en el paraíso si le pides al Señor que te haga como un hombre del Salmo 15 o una mujer del Salmo 15. Que toda la gloria, la honra y el poder sea para el Señor y que comience perdonando a este predicador. Porque cuando uno pasa por ahí, encuentra cantidad de debilidades. Pero dice la Escritura que cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En qué? En el Señor. Que Dios bendiga esta amada iglesia, que los siga santificando y que la gente pueda decir, míralos a eso, míralos, esos son de verdad. Hay muchos falsos, por eso son de verdad. Que eso diga el Señor y digan las personas de cada uno de nosotros. Oremos. Señor Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos que tengas misericordia. Te pedimos que seas con nosotros y que nos ayudes a vivir conforme a esta manera de vivir. Oh Señor, haznos sal y luz de la tierra.
Señor, el mundo necesita ver ejemplos verdaderos de creyentes que andan conforme a tu voluntad. Nosotros te pedimos que los creyentes de esta iglesia sean así. Obra, Señor, y danos esa bendición. Ahora, Padre, bendice lo que vamos a hacer en este momento, que es solemne, que es una bendición y es un regalo tuyo, porque dice la Escritura que tú eres el que añadías los obreros para que trabajaran en tu mies, porque es a ti a quien tenemos que rogarte. Y quiere el Señor que no solamente ordenemos un diácono, no, que ordenemos más diáconos, más pastores y que tengamos muchos servidores que glorifiquen tu nombre. En Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar a un tiempo de cierta solemnidad y como vamos a estar varios aquí, yo me voy a poner este asuntito. Yo le tuve que preguntar al hermano Joel, para yo no pasar vergüenza, dime cómo es que se llama el gallego. Porque eso es lo malo